Bueno amigos, ¿cómo vamos? Hoy vamos a sumar a nuestro canal un fiambre más. Creo que de todos los que hicimos es el más sano de todos. Se puede adaptar también, porque me han dicho algunas personas que son hipertensas, que hay muchas de las cosas que hacemos no las pueden comer. Bueno, este es un fiambre muy natural. Es el jamón cocido natural. ¿Viste cómo vas a la fiambrería que tenés el jamón cocido y tenés uno que es natural? Bueno, este es ese jamón cocido natural. Nosotros lo hicimos con sal, pero también para las personas que son hipertensas, que no pueden comer sal, puedes obviar el paso del sal y directamente haces el resto de los procesos. Y tiene la sal que tiene la carne nada más, o sea, va a salir un jamón cocido idéntico con un poquito menos de sal nada más, pero bueno, las personas hipertensas no lo pueden comer. La verdad que es un fiambre fácil de hacer y la verdad que lo puede hacer cualquiera. Realmente no hace falta tener nada extraordinario, es solamente comprar un buen pedazo de carne. Lo estoy mirando porque lo tengo acá abajo, pero quiero que sea una sorpresa para que mientras va pasando el video vayas viendo todos los procesos y veas desde cómo estaba la carne a cómo quedó al final. Ya lo probamos, era bastante, casi todavía queda bastante. Espero que estamos cerca de la Navidad, que quede para poder hacer una picadita y ponerla en la mesa de la fiesta. Que así, bueno, quédate a ver el video y a ver si te gusta y lo puedas hacer. Nos vemos en el video. Bueno, vamos a empezar haciendo nuestro jamón cocido natural. Entonces vamos a poner 6 gramos de sal de cura y vamos a poner 20 gramos por kilo de carne. Vamos a poner un poquito más vamos a poner 30 gramos de sal, porque esto pesa 1,7 kg, 1,8 kg. Entonces mezclamos todo. Que se mezcle la sal de cura con la sal. Si no tenés sal de cura, ponele sal sola, porque esto después lo vamos a cocinar. Y acá tenemos un pedazo de nalga de cerdo. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a pasar bien por toda la sal y la vamos a masajear. Esto es un lindo pedazo de nalga de cerdo. Tiene que estar como siempre, viste, bien cubierta todo. Esto va a quedar en la heladera. Todos los rincones, todo. Qué lindo pedazo, Y aprovechamos y la masajeamos un poquito, cosa de que si queda algo de líquido dentro ya vaya saliendo. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Como hacemos siempre, vamos a ponerla una rejilla y la vamos a poner, vamos a tratar de ponerla así, media paradita, si se puede. Hay que buscarle la vuelta, así. Y la vamos a dejar 2 días en la heladera. Esto es aproximadamente 1 día por cada kilo de carne para este fiambre, ¿no? Bueno, entonces ahora lo vamos a poner en la heladera, lo vamos a dejar 2 días, y vamos a ver después cómo seguimos. Vamos a tratar de que quede
lo más paradita posible. Bueno, y acá tenemos nuestra pieza. Esto ahora lo vamos a lavar bien abajo la canilla. Le vamos a sacar todos los... Esto es una pieza más grande, entonces le vamos a sacar todo el excedente de sal que tenía. Le vamos a pegar una buena lavada y después lo vamos a secar. Lo lavamos. Ahí está. Perfecto. Muy bueno quedó este pedazo, muy bueno. Y ahora lo vamos a secar. Un repasador limpio, por supuesto, siempre hay que tener todo bien limpio. Bueno, ahí está. Muy bien, perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Lo vamos a poner, lo vamos a envolver en papel aluminio. Ahí está. Esto por lo general la fábrica cuando lo hacen en un molde de fierro cuadrado, por eso la forma siempre que tiene bien pareja, porque es un molde. Como nosotros no tenemos, lo vamos a hacer así. Ahí está. Y después también lo vamos a envolver en papel film. Tiene que ser apto horno. Es importante que el agua, y acá sí le vamos a tratar de ya hacerlo una forma más bien arrolladita, que parezca. Ahí está, ¿ves? Que queda bien parejito. Pero como esto no tiene que tocar el agua, vamos a hacer uno así también. Ahí está. Bueno, así es como tiene que quedar el paquetito. Y ahora te muestro cómo seguimos. Acá tenemos una olla con agua. El fuego tiene que estar bien bajito. El agua no tiene que hervir. Esto hay que cocinarlo entre 75, 80 grados, 90. Como vos ves, cuando empieza a salir humo o si llega a empezar a hervir, hay que sacarla del agua o apagar el fuego. Pero si vos lo mantenés una olla de estas bien bajito el fuego, no va a hervir nunca. Entonces el agua va a estar siempre a la temperatura que necesitamos. Entonces vamos a poner nuestro jamón adentro. Esto va a tender a flotar. Entonces, porque lo que no tiene es que tocar el fondo. Pero nos quedamos tranquilos porque como esto va a tender a flotar, no va a ir nunca para el fondo. Entonces, lo tenemos que dejar así, en el agua,
aproximadamente 1 hora por cada kilo de carne. O sea, este pesaba 1,7 kg, 1,6 kg, entonces lo tenemos que dejar 1 hora y media, un poquitito más. Nunca se tiene que tocar ni el fondo ni sobresalir. Yo ahora le voy a poner algo ahí como para que esté siempre sumergido en el agua. Si querés, a la hora o a los 50 minutos lo damos vuelta, pero no hace falta. Pero lo podemos dar vuelta, no hay problema tampoco. Así, bueno, ahora yo le voy a poner la tapa, voy a ver qué le puedo poner para que esto que esté así. Y lo dejamos. Y vamos a ver cómo queda nuestro jamón cocido natural, el famoso prosciutto cotto, como dicen en Italia. Bueno, así es como lo puse yo, ¿ves? Puse esto, la tapa, entonces lo va a mantener siempre bajo. Esto, porque me ha escrito una persona que es hipertensa, entonces esto es así. Yo le puse sal para que lo dejé, ¿te acordás que lo dejamos 2 días en sal? Eso hace que la sal vaya penetrando en todo el jamón y se mantenga salado. Pero podés no ponerle sal, entonces el primer paso no lo haces y directamente haces este paso. Entonces va a ser un jamón mucho más sano, va a tener otro gusto, evidentemente, no va a tener sal, pero para las personas que son hipertensas le viene fantástico. O sea, pueden hacer un jamón cocido, tal cual el de las fiambrerías, pero con casi nada, solamente la sal que tiene la carne en sí misma. Otra cosa, yo no lo condimenté, en este tipo de jamón yo no lo condimenté. Viste que siempre cuando hicimos bondiola o el solomillo sí lo condimentamos, le pusimos todo adentro. Bueno, este no, porque el jamón en sí ya tiene un gusto extraordinario. Entonces por eso este yo lo dejé así al natural, así se llama, jamón cocido natural. Entonces va a ser solamente la sal y el jamón en sí. Creo que va a quedar bárbaro. Que así, bueno, vamos a ver cómo queda dentro de 1 hora y media exactamente. Bueno, acá lo tenemos, ya lo saqué del fuego. Estuvo 1 hora y media. Ahora lo vamos a dejar así un día. Vamos a esperar que se enfríe y una vez que se enfría lo ponemos en la heladera. Tiene que estar frío, ya es como un fiambre, pero lo vamos a dejar envuelto todavía. No lo vamos a sacar recién después de un día, cuando esté bien frío. Ahí lo desarmamos y ya lo cortamos y ya lo vamos a probar, a ver cómo salió este jamón cocido natural. Ya pasó un día. Vamos a ver con qué nos encontramos cuando abrimos nuestro jamón. Y acá lo tenemos. Vamos a cortar acá, así vemos. Miren lo que es esto. Perfectamente el jamón. Si lo puedo cortar bien fino. Díganme si no es el jamón que compramos. Impresionante lo que es este jamón. Miren, jamón cocido natural. Perfecto
igual al comprado, diría mejor, mucho más sano. Ya sabés, el que no quiere ponerle sal porque es hipertenso, lo puede hacer sin sal, tiene que hacer el resto de los procesos, menos lo que hicimos primero. Acá tenemos nuestro jamón cocido natural. Más natural que esto no existe. Realmente impresionante lo que salió. Mira. Aparte no sé, yo sé que siempre digo lo mismo, pero realmente este es mejor que el comprado, mucho más sano. Estas me salieron gruesas, pero bueno, hay que saber cortarlas lo más finitas posible. Yo sigo probando el jamón. La verdad, mira, se deshace solo, como si lo compráramos en la fiambrería. La verdad que está riquísimo, riquísimo. Bueno, ya sabés, esto en 4 días lo podés hacer. Si te apurás, comprás todo, en 4 días lo podés hacer y tenés un fiambre para poner en la mesa. La verdad que es rápido, fácil de hacer, sano. Es riquísimo. La verdad que salió muy, muy bueno. En serio, realmente salió bueno. Bueno, ya sabes, si te gustó el video, te pido que te suscribas al canal. Es gratis, a mí me ayuda, me sirve para poder seguir haciendo este tipo de videos. Ahora, así bueno, te agradezco mucho. Gracias por el apoyo y espero que lo hagas. Y vas a ver que es otro fiambre más que sumamos. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por tu apoyo.